A eso de las 3 de la mañana empezaba por una de sus orejas, después seguía con la quijada, una buena parte del cuello, trepaba hacia la otra oreja y así iba comiéndose nariz, ojo derecho, ojo izquierdo, mejillas, el resto de la cara, toda la cabeza y tipo 6 de la mañana se comía la boca en la que, dada la dentadura, invertía un buen momento hasta que no quedaba nada, salvo un hilo de saliva enrojecida en la blancura de la sábana. Willo Ruales Hualca es una de las voces más potentes que tiene la literatura ecuatoriana y latinoamericana en la actualidad. ¿Qué es para ti la palabra, así con mayúsculas? Digamos lo que más se aproxima al silencio, ¿no? Y por eso también su fracaso per se, ¿no? Parece que la palabra es una forma de querer llegar al silencio, ¿no? Y no se logra, es decir, un poco como la vida con la muerte, ¿no? Más o menos, ¿no? Como buen narrador que eres tú, te pido que nos digas quién mismo es el Willo Ruales. En tus palabras, ¿quién es Willo Ruales Hualca? Se puede decir una apátrida de nacimiento, ¿no? Parece que muy pronto yo me di cuenta de que me habían, como se puede decir, embaucado con esto de nacer y de desarrollarme, incluso de reproducirme. Pero lo cierto es que muy pronto me di cuenta de que estaba en el sitio que no me corresponde. Entonces, por eso de alguna forma, por ejemplo, de casa salí a la calle, ¿no? De la calle a la noche, de la noche a Quito, pero estoy hablando desde Ibarra porque soy chagra, ¿no? Entonces, a Quito, que me pareció mucho más grande que lo que ahora me parece París, y después me di cuenta que es muy pequeño, casi como Ibarra, entonces me fui disparado, porque siempre tengo que estar en un espacio grande, si no me siento encerrado como en un sarcófago. ¿Cómo ha sido ese camino desde el Willo que vivía en Ibarra y salió de Ibarra hasta el Willo que está sentado ahora acá, que tiene toda esa trayectoria y esas publicaciones? Es decir que la verdad ha sido un camino duro y bello, ¿no? Que obviamente no es muy aconsejable si no se tiene la certeza de que lo has escogido bien. Como eso no me ha ocurrido, porque hubiese querido ser un gran escritor, pero ya falló. Entonces ya no me queda pero otra... un gran escritor a nivel editorial, dices tú, porque yo te puedo decir que eres un gran escritor. Claro. ¿Cómo sería entonces ese experimento fallido? ¿A nivel editorial, ser un bestseller, ser un escritor que vende muchos libros? No, no creo que tenga que ver nada de eso. Mira, cuando tú te aproximas a los diarios de Kafka, por ejemplo, ¿no? Casi todos los días que él escribe, ¿no? Todos terminan con la convicción de que ha fracasado, de que le falló. Si Kafka vivió así con esa sensación, no se diga uno. Qué risa todos lloraban, Fetiche y Fantoche, Edén y Eva, Mal de Ojo, El Ángel de la Gasolina. Hay un montón de títulos, no solamente con nombres sugestivos, sino con historias, con anécdotas maravillosas, tétricas, impactantes. ¿La escritura para ti es un escondite, es una vitrina, es una ventana, una catarsis, un muladar? Todo eso a la vez. Y sí, más o menos, pero también es, por ejemplo, un gran entretenimiento, porque el escritor en el fondo es un niño inconcluso, ¿no? Entonces, hay un gran entretenimiento, hay un gran ejercicio lúdico en esta cuestión, jugando un poco con la fatalidad de la vida, ¿no? Oye, pero aquí parecería que hay un halo mágico. Dentro del trabajo literario hay muchísimo trabajo, hay muchísimo oficio, mucha corrección. No es tampoco algo como dicen por ahí, soplar y hacer botellas, es un trabajo de mucho oficio. ¿Cómo es el oficio del Willo? ¿Tú te encierras? ¿Qué condiciones necesitas para poder escribir? ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo sabes que un texto está listo o nunca está listo? Nunca está listo. Bueno, pero en todo caso tengo una cotidianidad un poco burócrata, ¿no? Empiezo, por ejemplo, a las 4 de la mañana, a las 8 me duermo, 1 hora y media, 2 horas, luego retomo y desde luego mezclo con lectura, mucha lectura, caminata y bueno, y después en la noche cine nada más, porque en la noche no se tiene que escribir para mí, digo, ¿no? Otros escriben en la noche y yo no, yo escribo al amanecer cuando el disco duro ya se ha limpiado nuevamente y uno puede arremeter. ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Cuáles son esas lecturas a las que acudes en esta cotidianidad? Es decir, como siempre estoy impartiendo talleres, voy leyendo aquello que voy enseñando, ¿no? Por ejemplo, David Foster Wallace en este momento, ¿no? Que estoy a su vez enseñando, ¿no? Pero también Castarescu, por ejemplo, ¿no? El rumano, que es prodigioso y tiene una especie de novelina o cuento largo que se llama El Ruletista, que es una cosa fascinante, ¿no? Entonces, bueno,
todo eso me perfusiono, ¿no es cierto?, todo el tiempo para estar en la onda, ¿no? Es como siendo músico. Es el poner alimento, música. es el sustento. Claro, y también la trampa, ¿no? Porque uno al perfusionarse entra en una tónica que no sería la del lerdo que uno es en tanto ciudadano, ¿no? Hay al menos 3 elementos que me llaman la atención fuertemente en la literatura de Willo Ruales. La una está relacionada con la construcción de los personajes, la otra con la construcción de diálogos y situaciones, y una más con la construcción de los espacios. Quisiera yo preguntarte una por una estas cuestiones, porque me interesa muchísimo abordar ese mundo que tú tienes en tu cabeza y que expones a través de la literatura. Empecemos con el tema de los personajes. Voy a hacer una mención de algunos de los nombres de estos personajes maravillosos que tú has creado, como la Muda Delia, Yo el Payaso, el Trapo Andrade, Eva la Loca, Marilyn, la Santa Madre y Jesús, el Vago de Oz, la Baronesa de Cotocollao, Kiefer, Muriel, Beto Jara Kiri, el Bate Retro, la Madama, Diana la Perinola, Diana la Enana de Mierda, Diana la Putana, Diana la Impertérrita, Fetiche y Fantoche. Para quien los ha leído, no son solamente nombres divertidos, son personajes con una potencia y una configuración psicológica increíble. ¿De dónde sacas tus personajes? ¿Cómo los configuras? ¿Cómo logras que estos nombres tomen ese cuerpo tan fuerte y tan vigoroso para contar tus historias? Por ejemplo, en el caso de la Muda Delia, tiene un referente real, que cuando yo era niño allá en Ibarra, pues, ¿no? Mi familia era muy grande, casi una tribu, ¿no? Y entonces había ahí una señora muda y su hija que era muda. Entonces eran las dos mudas y eso no me sobrecogió, pero se quedó grabado en mí. Y entonces, pues, de pronto en la historia de este preadolescente, encajó muy bien, ¿no? Esa especie como de... Porque es el personaje que viene a ser, por ejemplo, el payaso, no tiene nombre, ¿no es cierto? Entonces él, de alguna forma, es un mudo delio también, es decir, es un solitario, es un outsider, ¿no? Está fuera de lugar. Y ella también, entonces, se crea como una suerte de relación secreta, profunda, indecible, y no sé de qué estilo, ¿no? ¿Qué pasa con Eva, por ejemplo? Con este personaje maravilloso, potente, claro, desgarrador que es Eva en la trilogía de los Quitos Infiernos, sobre todo en Edén y Eva. Ajá. Es decir, que para pintar el norte de este Quito esquizofrénico y también para tener un personaje dentro de la poesía, dentro de los hacedores de poesía, se necesita una chica, una mujer, ¿no? Que sea así, una mezcla de marginalidad y de, digamos, de locura, de poesía, claro, una mujer fatal y a su vez una niña desvalida y todo, ¿no? Entonces fue saliendo así, fue surgiendo, ¿no? Es un personaje memorable. De la imaginación. ¿Propia? Sí, pues así resulta. Así resulta. La verdad es que muy pocos como el de la Muda Delia tienen referente real, ¿no? Los otros han salido, han brotado así en esa especie como de jardín salvaje que es la escritura, ¿no? Y además hay un tema con la construcción de los diálogos y las situaciones. Tú recreas un poco el habla popular. Tu literatura es una literatura que cotidianiza las cosas, que trataría de ser muy conversacional. He logrado un registro, ¿no? Una voz narrativa. Entonces esta voz narrativa, según las situaciones e historias, pues se aproxima de una u otra manera, pero en verdad yo estoy muy apegado a la literatura oral, a la oralidad, a la literatura de oído, ¿no? Me encanta la pronunciación, yo escucho eso. Por eso cuando escribo, y ya voy a ver si ya está la última versión, lo leo en voz alta, en un espacio que no me vea nadie, naturalmente, y para comprobar si hay la musicalidad, porque hay musicalidad en lo dicho, ¿no? Más que en lo escrito, ¿no? Entonces eso me interesa muchísimo. Pero hay una transgresión del lenguaje escrito, por ejemplo, el tema del uso de la K, o de priorizar la fonética sobre la gramática, de acercar cada vez más la experiencia de la oralidad a ese lector que está leyendo un texto llano y que tú le estás abriendo una cantidad de puertas hacia otras formas de expresión, porque además, claro, a través de eso
hay olores, hay sabores, hay imágenes, hay sonidos. Es una literatura que te envuelve por completo. Ajá, gracias. Pero aparte de eso, yo te puedo decir que de alguna manera la travesura de la escritura consiste en irrespetar un poco, ¿no?, a aquella escritura, digamos... Académica. Claro, esa escritura Formal. que no tiene casi voz, sino que va esculpiendo, ¿no?, con esa maravilla que es precisamente la gran escritura. Pero esta otra es un poco media golfa, ¿no? O sea, intenta... Más mestiza, más Intenta, por de calle. ejemplo, si digo un epíteto o lo que fuera, le digo más bien como decimos, como se dice, ¿no? Ayer hablaba con una chica muy, muy linda, le saludaba y le decía, ¿cómo estás? Dice, aquí, dice, ¿no? Entonces ese aquí es Sentada. increíble. Hay unas 4 o 5 íes, ¿no?, que quiere decir dentro de ello está la resignación de una cultura, la cultura andina, no sé, ¿no? ¿Qué son los Quitos de Infiernos para el Guido Ruales? Es decir, una ciudad horrible, ¿no? Digamos, siempre con el priorito y esa obsesión de la identidad y etcétera, ¿no?, que verdaderamente no tiene ningún encanto y que se divide en la ciudad del sur, que a las 4, 5, 6 de la mañana se, digamos, encamina hacia el norte, porque el norte a su vez es una especie como de niño grandulón, hidrocéfalo, que no sabe ni limpiarse la boca, entonces van a limpiarle la boca, a enseñarle a hablar, a acompañarle, a servirle y todo eso, ¿no? Esa ciudad así, como todas, no es que es una particularidad de la de Quito, pero yo le conozco como si fuese mía. Entonces, digamos, eso me suscita verdaderamente una incontenible gana de reescribirla, ¿no?, de reinventarla, ¿comprendes? Y reconstruirla desde los vértices, desde las coyunturas, porque tú no estás hablando solamente de una ciudad en general, hablas de la Marín, hablas de la 24 de Mayo, de esas zonas que son como los nudos críticos donde fluye la vida, donde se dan los conflictos, donde Claro. está representada la ciudad. ¿Esa es la ciudad que para ti vale la pena ser contada? Exactamente, porque al principio cuando comencé a querer contar a Quito, la verdad es que me salía retratos. Y entonces la literatura buena no consiste en ser repetida, sino ser reinventada. Entonces, alguna ocasión, una noche, yendo por la Plaza de Santo Domingo, le vi a la Virgencita, que después le incorporo en mis textos, ¿no? Vi a una putita jubilada, digamos, pero que seguía en el ejercicio heroico, ¿no? Entonces, ella era la Virgencita y al verla, pues se iluminó todo ese mundo que yo no sabía por dónde entrar. Entonces, desde ahí ya no me he separado de él. Muchísimas gracias, Willo. Gracias Bien a ti, recibido, pues, mi esta es tu querido casa. Lucho. De contrabando. Encantado, ¿no? Nos vemos. Chao. Gracias.